Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es el ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana traemos una clase para edificación de la iglesia. Este día no va a ser la excepción, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir conociendo mejor la palabra de nuestro Dios. Pero antes, adoremos al Padre de la Gloria. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor que Él me tiene y me da. Padre nuestro que está aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, con la fe que yo tengo, porque yo sé que es bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todo y de amor. Bendito, bendito Dios de la gloria. Jesucristo, A ti sea la honra, a ti sea la pleitesía, honor y gloria solamente para ti. Bien, queridos hermanos, vamos a estudiar, estamos estudiando cada capítulo del libro de Daniel. Hoy vamos a continuar con el libro de Daniel capítulo 9, versículo del 24 al 27. Es muy interesante que usted nunca cierre su Biblia. Estamos estudiando. La palabra de nuestro Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Queridos hermanos, voy a
hablar sobre el tema las 70 semanas de Daniel. Como una forma de introducción, una atenta lectura de Daniel del capítulo 9 revela algunos detalles muy importantes. Detalles que usted tiene que anotarlos. Entre otras cosas, vemos que Daniel se preocupa, ¿por qué? Por la ruina de su tierra natal. Durante muchos años realmente, este había sido y había permanecido en el estado de desolación. ¿Se acuerda usted? Que Nabucodonosor barrió con todo, se llevó todo y dejó una ciudad desolada. Efectivamente, el Señor había hablado a través de Jeremías, el profeta, diciendo que esta ruina duraría 70 años. Jeremías, usted lo ve en el libro de Jeremías, capítulo 25, 11. ¿Acaso usted se ha preguntado por qué la desolación? ¿O por qué 70 años? Hay preguntas que uno tiene como estudiante de la palabra hacerse. Obviamente la causa inmediata de la desolación fue el pecado del pueblo de Dios al rechazar la palabra. Rechazó la palabra, también rechazó a sus mensajeros y el juicio inicial. De acuerdo al libro de Segundo de Crónicas 36, del versículo 15 al 21. Sin embargo, la causa a la larga parece haber sido que el pueblo rechazó a Dios, manifestó hacia el sistema divino y honrar el año sabático. De acuerdo al libro de Levítico, capítulo 25, del 1 al 4. Todas estas citas que le doy es para que usted lo apunte, los lea y comience a estudiar, considerando que Israel no había cumplido con dar a la tierra sus años sabáticos. Es decir, había un periodo de 490 años, el pueblo debía a la tierra 70 años de descanso. Vaya anotando lo que estoy hablando. Ahora vamos a observar que describe que cuando Daniel oraba en el capítulo 9 del versículo 1 al 19, estaba pensando en el periodo inicial de los 490 años, el periodo de juicio. Ya casi había transcurrido. La restauración ya estaba lista cuando el profeta oraba por su pueblo. En este punto realmente Gabriel vino y le habló sobre todo el periodo de los 490 años, relacionados con el futuro de Israel. Los versículos que usted ha leído o que hemos leído a la introducción, que es Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, se conocen, oiga usted bien, se conocen como la profecía de las 70 semanas. O sea, la palabra traducida como semanas en la Biblia se traduce como 7 en el original. Semanas, años. Ahora bien, los eruditos conservadores en forma abrumadora consideran de que este tiempo como semanas de años, no son en sí semanas, son años. Es decir, un 7 o semana de años equivale a 7 años. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a ver el versículo 24, observamos 6 cosas que Gabriel anuncia que le
sucederán al pueblo de Daniel, o sea, a Israel, y a su ciudad santa. La ciudad es Jerusalén. Recuerde que esta profecía es dirigida a Israel, no a la iglesia. Eso téngalo en cuenta. Que cuando estamos hablando de todo esto, está relacionado con el pueblo judío y no con la iglesia. Acá hay 6 elementos que parecen incluir la totalidad de los propósitos del Redentor, el Dios de Israel. Más adelante, en los versículos tanto 25 y 26, vamos a desglosar un poco más. Gabriel explica con más detalles en este periodo, con su secuencia especial de los 7. Ahora, en primer lugar, observemos lo siguiente. Note cuántos 7 existen en este decreto para la restauración y para la reconstrucción de Jerusalén y para la venida del ungido. Hay un total de 69 7, o sea, semanas de años. En medio de todos los hechos que parecen aglomerarse en estos versículos, vemos unos puntos relevantes. Primero, Jerusalén, desde la perspectiva de Daniel, será reconstruida en tiempos de crisis. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir después del exilio. Después del exilio se va a reconstruir. Segundo punto a observar, después de 69 semanas, el ungido, oiga bien, será cortado y quedará sin vida. Vamos a desarrollar todos estos temas. Además, el pueblo en un futuro gobernante destruirá la ciudad y el santuario, dando a la ruina, dando a la guerra y dando a la desolación. Ahora vamos a examinar todos estos versículos que estamos viendo. Estos hechos en forma más detallada. El ungido, el gobernante, es Jesucristo. La palabra hebrea, Mesías, significa ungido. Del mismo modo, la palabra griega significa Cristo. La expresión se quitará la vida se refiere claramente a la primera venida de Jesús. Entre el decreto para la reconstrucción de Jerusalén y el momento en que se quita la vida a nuestro Señor Jesucristo. En este transcurso transcurren 2 periodos de tiempo. Se podría representarlo. Vaya usted, coja un lápiz, un papel y comience a escribir. Son 7 años. Por 7 son 49 años. Pero también habla 62 semanas, son 62 7. 62 7 es 434. Ahora, yo agrego los 434 y las 69 semanas y hacen un equivalente de 483 años. Periodo de 77. Ahora, ¿cuánto es 7 por 7? O 7 por 70 son nada menos que 490 años, obviamente. Decretó para la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías 69:7. Ahora, observe usted lo siguiente. El tiempo restante es un 7.
porque habla de 70 semanas y hasta aquí ha llegado 69, lo que quiere decir que falta un 7 o un 7 que falta o semana para cumplir las 6 cosas que el versículo 24, 9 menciona. Versículo 9, versículo 24. Para que el pueblo de Daniel, o sea, Israel, y su ciudad santa, o sea, Jerusalén, todo esto acontezca. Ahora, al examinar el versículo 26, nos encontramos de lo que ya va a suceder al ungido, a la ciudad y al santuario. Al ungido se le quitará la vida. Algunos eruditos realmente nos hablan, nos dicen que han calculado que 483 años después del decreto de reconstruir la ciudad, Jesús realmente entró a Jerusalén montado en un asno un domingo de Ramos, proclamándose el Mesías por medio de este acto, de acuerdo al libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y también lo puede ver en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 4 al 11. Poco tiempo después le fue quitada la vida, cuando la dio en rescate de cada uno de nosotros, los pecadores. La muerte de Jesús ocurrió entre los años 29 y 33 después de Cristo. Aquí hay un punto para observar. En segundo lugar, Jerusalén, la ciudad de Daniel, o mejor dicho, Israel, debía ser destruida, tal como fue el santuario de acuerdo al versículo 26. Sin embargo, este evento histórico no ocurrió sino hasta el año 70 después de Cristo. Observe lo que estamos hablando. Ahora, después de un prolongado y amargo asedio, el general romano llamado Tito destruyó la ciudad. Sus tropas se encontraban tan airadas. ¿Por qué? Por la tenaz resistencia de los judíos, que incidieron al magnífico templo que Herodes había construido. Debido al intenso calor, el oro se fundió y corrió entre el mármol para apoderarse del oro. Los soldados romanos levantaron con palanca cada piedra del templo. Ya esto lo hemos visto en unas clases anteriores, cumpliendo la palabra de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 2, donde entre todo lo que está hablando, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero esto ocurrió aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús. Este evento sucede 40 años después de la muerte de Jesús. Ahora, ¿qué explicación damos? Porque hay una brecha. Aquí hay una brecha entre la muerte de Jesús y la destrucción de Jerusalén. Hay un tiempo, hay un espacio en la profecía. Los profetas apuntan los eventos futuros a medida que reciban la revelación. Sin embargo, a menudo ellos no comprendían los factores del tiempo en su cumplimiento. Pero Pedro hace mención de esta brecha en el cumplimiento, haciendo notar el interés de los videntes que predijeron tanto los sufrimientos como la gloria posterior de Jesucristo, de acuerdo a 1 de Pedro 1:11. De acuerdo a los teólogos, creen que existe una brecha profética de tiempo
de unos 40 años, de lo que Daniel aparentemente no estaba consciente. Cuando se lo ve, hay un momento en que Daniel está turbado, no recuerda, pero hay 40 años que Daniel aparentemente no estaba consciente de esos 40 años. Ahora, ¿qué pasa con Daniel capítulo 9, versículo 27? Dice, y por otra semana, oiga bien, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, cuando veamos la Biblia, cuando estudiemos, vamos a recurrir a muchos tópicos, a muchas partes de la Biblia para buscar el contenido, porque hace referencia a un personaje nombrado en una forma tácita. Este es el príncipe que ha de venir, mencionado en el versículo 26. Es hecho en tiempo futuro. Ahora en el versículo 27 que estamos viendo, llegamos a otro periodo de tiempo, mencionando por Gabriel 69:7, o semanas han pasado, tan solo resta un 7 o una semana. La 70ª, quien esto escribe, cree que existe una brecha de tiempo desconocida entre los eventos destacados con anterioridad. En las primeras 69 semanas y lo que aún está por acontecer durante la última semana, porque aún queda una, decretado en el versículo 24. Ya han transcurrido hasta ahora 2023 años desde el cumplimiento histórico de las 69 semanas. Pero creemos que los eventos profetizados por la última semana aún forman parte de lo porvenir. Ahora, sí consideraremos detenidamente el versículo 27. El sujeto tácito mencionado se refiere al anticristo. Ya hemos hablado en detalle sobre él en nuestro comentario en los capítulos 7 y en los capítulos 8. Pero lo vamos a volver a presentar especialmente con mucha atención cuando después en el libro de Apocalipsis estudiemos los capítulos 13, capítulo 17. Daniel ahí va a señalar, Juan va a señalar unos puntos importantes. Este espacio de una semana, es decir, 7 años, sin embargo, en la mitad de esta semana, rompe el trato para dar fin a la libertad religiosa e implantará un sistema de adoración falsa. Su gobierno continuará hasta el fin, decretado en el Armagedón. Ahora menos, vamos a mirar nuevamente. Hemos hablado de 7 semanas, hemos hablado de 334 años, y más los 49 años son 483 años. Ya hemos visto esto. Pero ahora vamos a que usted abra su mente un poquito más. Vamos a ver lo que es el arrebatamiento. Pero también vamos a ver el libro de Apocalipsis. Porque tanto en el arrebatamiento como en el tiempo de Apocalipsis hablan de tiempos y medio, que es el pacto que hará el anticristo. Pero en el Apocalipsis también nos habla de tiempos y medio, que es el fin del Armagedón. Observe usted que es 3 años y medio
en el arrebatamiento y 3 años y medio en lo de el Apocalipsis, que nos habla sobre la abominación, esto que va a suceder. Ahí son los 7 años que faltan. Ahora es importante que nosotros comprendamos que los últimos 7 años tienen que ver con el cumplimiento de Dios que da a las cosas predichas de la profecía de las 70 semanas, para restaurar a Israel. Una atenta lectura del libro de Jeremías, hágalo usted, del capítulo 31, versículo 31 al 40, y también los capítulos 9 al 11 del libro de los Romanos. ¿Por qué? Porque estos señalan lo siguiente: Dios eligió al pueblo de Israel. Otro punto importante: ellos están temporalmente ciegos. Es lo que está pasando con el pueblo judío, está temporalmente ciego. Y un punto adicional: ellos van a ser restaurados. Creemos que esta restauración tendrá lugar durante el último periodo de los 7 años. Una vez más, les recomendamos que estos 7 años no es de la iglesia, sino para Israel. Es importante que usted anote bien todo esto. De manera, resumimos, los eventos de este último periodo en relación es con Israel. Ahora miremos, observemos primero el anticristo, un hombre aparentemente poderoso, para un pacto de 7 años, va a ser un pacto de 7 años con Israel. Esto podría ser una garantía de seguridad para Israel, pero dice que en medio de las naciones que lo rodean y que manifiestan hostilidad por su existencia, ellos no quieren que exista el pueblo de Israel. Ahora, este pacto garantiza la paz para el Medio Oriente. Sin embargo, el pueblo de Israel, óigalo bien, que es extremadamente autosuficiente, aparentemente necesitará algo que los obligue a reconocer su necesidad de un Salvador. Cuando el pacto sea quebrado, el pueblo judío perderá la libertad religiosa y sufrirá una persecución sin paralelos. Ya esto lo vamos a ver más adelante, porque estoy llevando este estudio de una manera que usted lo vaya llevando de esta manera para ir en el capítulo 11, luego lo voy a llevar hasta el capítulo 12. Usted va a ir estudiando, conociendo. Concluyo, hermanos. En este capítulo 9 vemos que Dios reveló un importante programa. ¿Para quién? Para su pueblo, compuesto por 70 semanas. Ahora, dentro de este programa, Dios pretendió poner fin al pecado, expiar la maldad y a establecer la justicia eterna. Y estamos seguros de que sucederá, porque nuestro Dios no se equivoca. Estúdialo 1 o 2 veces y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.